través del Facebook, donde quiera que se encuentren. La gracia de Dios sea sobre ustedes, el amor de Cristo sea sobre ustedes. Gloria al Señor. Estamos aquí desde Barranquilla, Colombia, en nuestra Iglesia Cristiana Candelero de Oro, Concilio Luz de las Naciones, y estamos aquí en la segunda parte del seminario sobre guerra espiritual. Gloria al Señor, no es nada del otro mundo, como vamos a leerlo ahora en 2 de Corintios 10 al 13. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer dos versículos de dos libros, 10 del 3 al 5. Esta es la segunda parte. La primera parte pues ya está dictada el martes pasado y aparece allí en Facebook, YouTube. Dice así, 2 de Corintios 10, nos ponemos de pie para leer la palabra. 10 del 3 al 5, dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pasamos ahora a Efesios 6, que es el capítulo de la armadura de Dios, al 5, no. Pasamos a Efesios 6, versículo 11, que ya lo hemos leído, pero vamos nuevamente a volver a repetirlo porque esa es parte de la enseñanza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar todo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, también es parte de la oración, la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a dejar allí. Padre, te damos gracias, Señor amado. Glorifícate una vez más. Que esta palabra quede escrita en las tablas de nuestros corazones y puesta por obra, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, que estamos en un mundo espiritual. Permite que toda esta palabra que se ha dado y que se va a seguir dando sea para fortalecernos en nuestro hombre espiritual y podamos tener todas las armaduras que tú nos has dado contra las acechanzas de nuestro adversario, Satanás el diablo. Gracias te damos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, de esta parte que le hemos leído, y la primera de 2 de Corintios 2, del 3 al 5, nos enseña claramente que aunque andamos en la carne, aunque somos parte de nuestro ser, es la carne, el cuerpo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nosotros enseñamos en la primera parte que nosotros somos espirituales, tenemos la parte espiritual, y por eso nuestra lucha no es contra carne, y que nuestro enemigo no es un enemigo carnal tampoco, sino es contra Satanás y sus demonios, y que estas armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Amén. Y sobre todo llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Allí tenemos que llevar cautivo todo lo que se levante contra Dios y contra todos nosotros, sus hijos. Y también lo que estamos leyendo ahora, en el capítulo 6 de Efesios, conocemos la armadura
que es espiritual también, pero que enseñamos en la primera parte que en un momento dado se puede convertir en algo físico que Dios puede permitir que sea vista como una armadura física cuando sabemos que es espiritual y que la tenemos por fe y la podremos usar cuando sea necesario usarla. Entonces, recordemos pues la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad, aquí el pecho, tiene que estar la verdad de Cristo, todo nuestra pureza, nuestro corazón limpio para Dios. Vestidos con la coraza de la justicia, la parte de atrás, que es la parte blindada que tenemos, es con que el cinturón de la verdad, es como una faja que se amarraba aquí con una correa, el soldado, porque sabemos que estando Pablo custodiado y amarrado, digamos, tenía unas cadenas y lo sujetaba un grillo y además el soldado que estaba allí. Y recuerdo que les enseñábamos eso, que esta armadura espiritual de Pablo fue que él la recibió con ese soldado que estaba al lado y veía cómo estaba protegido. Y nosotros tenemos que estar también protegidos espiritualmente. Y la parte de atrás, que es la coraza de la justicia, que es la que tenía el soldado y es la única arma que está blindada, que nos cubre la espalda. Y el yelmo de la salvación de siempre es el que lleva aquí el soldado, que se abre aquí y desciende sobre nuestra cabeza para protegerla de todas las tentaciones, de todo lo que viene, porque la mente es lo que Satanás puede tomar mayormente de nosotros los creyentes, es lo que puede usar con más libertad la mente. Entonces, precisamente en la mente, en nuestro corazón debe estar la palabra de Dios, y en la mente todos esos dardos, destruirlos con la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que también es parte de la armadura, y calzado los pies con el Evangelio de la paz, que la paz es muy importante, que nosotros como cristianos tengamos siempre la paz en todo momento, hasta en el momento en que estamos batallando espiritualmente. Nosotros tenemos que mantenernos con la paz, que es un fruto del Espíritu Santo, que nos ayuda a mantenernos sobrios y vigilantes para poder tomar las riendas de la defensa con esta armadura espiritual. El escudo de la fe, que es con el cual nosotros batallamos y volvemos nada los dardos que nos envía el enemigo en todo momento. Entonces, con ese escudo de la fe podemos, a través de la espada del Espíritu también, que es la palabra de Dios, podemos nosotros rechazar todas las malicias espirituales y podamos nosotros usar el escudo de la fe como una defensa, con que podemos apagar todos estos dardos, los apagamos con la palabra. Y el yelmo de la salvación, ya lo dije, que es el que está aquí en la parte de la cabeza del soldado. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De estas armas espirituales que tenemos, todas las que hemos leído, lo que tenemos en los lomos, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, son armas defensivas, que nos podemos defender como un soldado. Y la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una arma ofensiva, que es la palabra, que tenemos que usar en medio de esta batalla espiritual a través de esta arma espiritual. Amén. Entonces, eso es un pequeño resumen para que sepamos que la armadura de Dios es lo que tenemos que usar contra todos los ataques del enemigo. Entonces, hay unos pasos, unos puntos que hay que llevar un cristiano para que pueda ejercer esta batalla espiritual.
El primero, reconocer al adversario. Como decíamos, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra Satanás y sus demonios. Ya sabemos que nuestra lucha no es carnal y por eso tenemos que conocer el adversario, con quien estamos tratando, que no es de carne, sino que es espiritual también, pero del mal. Entonces aquí en Primera de Pedro, vamos a leer esta cita 5, Primera de Pedro, capítulo 5. Versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Dice así: sed sobrios y velad. Sobrios, sabemos. Vemos un borracho que está todo tambaleándose, no puede consigo mismo. Es lo contrario, ser sobrio, estar firmes. Ser sobrios y velad. Tenemos que estar velando por nuestra vida espiritual para estar apercibidos de nuestra lucha que tenemos, que no es contra carne y contra sangre, contra Satanás y sus demonios. Vean. Como que el enemigo, que anda como león rugiente. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. O sea, cada ratico vive tentando, cada ratico viendo, haciendo caer al cristiano. Entonces, por eso tenemos que ser sobrios, estar firmes, vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el que le da la oportunidad sigue las acechanzas, las maquinaciones y no las reprende. Y él se lo lleva por el medio, porque no está vigilante, no está sobrio, no está velando en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, apercibido, discerniendo dónde están las malicias de Satanás para reprenderlas. Entonces, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Por eso la armadura espiritual del cristiano es por fe. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos tenemos las mismas pruebas, de pronto no iguales, pero seremos probados por Satanás siempre, mientras estemos aquí en la tierra. Ya cuando estemos con el Señor, sabemos que Satanás se irá para el lago de fuego y azufre, con los tres que sabemos, el anticristo, su hijo, el hijo de Satanás, y el hombre del pecado, la bestia. Bueno, todos ellos van, y todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, que su nombre haya sido borrado del libro de la vida, estarán allí en el lago de fuego y azufre. Ninguno de nosotros, gracias al Señor. Entonces, cuando nosotros reconocemos quién es nuestro verdadero adversario, estamos firmes, sabemos contra quién vamos a luchar y contra quién. Entonces ya nosotros ya sabemos quién es nuestro enemigo, ya vamos a tener una visión diferente de nuestra lucha, que no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, en pocas palabras, contra Satanás y sus demonios. Entonces, ya Lucas 10, 19 vamos a leerlo porque es muy importante y siempre tenemos que tenerlo en estas enseñanzas a la mano. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 1. 1. Así. Que es importante, pero este versículo nos enseña a nosotros cómo debemos llevar nuestra vida espiritual y la lucha espiritual. Miren lo que dice Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Hermano, esto es importante que lo sepamos, porque la batalla espiritual nuestra, como ya lo estamos repitiendo, lo tendremos que seguir repitiendo, que no es contra carne ni contra sangre. Tenemos que llevar
todo el conocimiento de la palabra. Aquí en el Señor, en el Evangelio, no hay llaneros solitarios que van a estar ministrando solos. El Señor mandó aquí, en Lucas 10:1, 70, a una misión, como mandó a los apóstoles, los envió de 2 en 2. Ya que sea una emergencia, que uno le toca que ministrar a alguien solo, ya eso es una emergencia que Dios lo permite y Dios lo va a respaldar a uno, porque es algo imprevisto, pero Él manda de 2 en 2. En una administración tiene que haber por lo menos 2 personas. Uno está orando, el otro está arrepentiendo y el otro está ministrando. Entonces, se necesitan 2, mínimo. No como algunas personas que les gusta ir a orar a una sola persona, a un megáfono por la calle, una sola persona, no es de Dios, por la palabra. Entonces es importante que aprendamos eso. Claro está que hay una emergencia en la madrugada en su casa, usted tiene que estar preparado espiritualmente para lo que se pueda presentar. No venir a llamar al pastor, a la pastora, a un líder, porque ya es una emergencia. Usted está en una parte y hay un endemoniado que cae todo con epilepsia, usted va y lo reprende. Ya el Señor sabe que usted no está violando la palabra porque no quiere, sino que hay una emergencia. Entonces, somos poderosos en las manos de Dios. Tenemos que vivir la palabra, guardarnos para Dios espiritualmente. Mira lo que dice aquí en Lucas, este es el versículo que hemos leído siempre, vamos a seguir leyendo, lo vamos a tener que utilizar, porque esto es la autoridad que Dios nos va a dar. Nos ha dado a todos nosotros y le seguirá dando a aquel que está comenzando cuando ya pueda ya estar ya preparado para el mundo espiritual. Dice, he aquí os doy potestad, o sea, poder, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esto es para aquellos que tienen miedo, que dice que les da miedo en la administración, que eso es para algunos, no, para todos. La liberación y la administración está reservado para todos. Y Él nos ha dado potestad de hollar serpientes, nos ha dado poder y autoridad para administrar liberación. Nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, cualquier malicia espiritual. Y nada nos dañará. Los 70 llegaron muy contentos y mira lo que decían. Volvieron los 70 que leímos aquí en Lucas 10:1, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del mal y nada nos dañará. Siempre y cuando, hermanos, nosotros estemos bien espiritualmente con el Señor. En comunión y comunicación con el Señor usted puede ministrar liberación sin ningún problema. Ni va a pensar, no, ahora que yo ministre y sea salvo, cuando salga a la calle me va a atropellar un carro, me va a matar mi hermano, me va a matar eso. No, Señor, porque mira lo que dice. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, o sea, Satanás y sus demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Después que usted esté bien, termina la administración, nosotros oramos, ustedes también oren. Y yo le canto esta palabra siempre cuando termino. Tenemos potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal y nada nos dañará. Enseguida se la voy cantando cuando terminamos una administración o salimos de alguna parte. Hemos salido a las 2, 4 de la mañana de lugares peligrosos, después de una administración, de una vigilia, lo que sea, y vamos con la confianza y la seguridad que Dios va con nosotros. Y venimos y vamos y encontramos todo como lo dejamos porque el Señor nos lo guarda. Pero mira lo importante para ellos, porque el Señor conoce la condición del hombre, porque Él nos creó. Mira lo que les dijo. Señor, mira, nos regocijamos porque los demonios se nos sujetaban. A nosotros se nos sujetan a todos los cristianos que estamos en comunión y podemos ministrar con libertad. Y entonces Él dijo, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Porque nosotros somos siervos inútiles, hermanos. Hacemos lo que Dios nos ha mandado. Estos dones no son nuestros, son del Señor, para edificación de la iglesia. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar es pendientes, ¿no? Que echamos, ya llevamos como 300 echados fuera.
Llevamos como 300 sanados. No, pero ¿eso qué es? Eso nos corresponde a nosotros como la iglesia de Jesucristo. Ministrar liberación, los dones del Espíritu Santo junto con los frutos del Espíritu Santo. O sea, el carácter de Cristo en nosotros, de los nuevos creyentes. Entonces él dijo, pero no regocijéis de lo que los espíritus se sujetan, porque tiene que sujetarse en el nombre de Jesús. Sino regocijaos de que estos nombres estén escritos en los cielos. Es decir, que tú te mantengas haciendo la voluntad de Cristo hasta que Cristo venga o vayas a su presencia. Eso es lo que tenemos que estar regocijados. Tenemos que aprender todo eso. Porque hay gente que entra en vanagloria y le quiere quitar la gloria a Dios porque ministra liberación, porque sanan a un enfermo, porque un cautivo. No, es la misericordia de Dios que nos usa a nosotros en la gran comisión que Él nos delegó en Marcos 16:15. Tenemos que vivir una vida delante de Dios. Y los Satanás, estos demonios, reconocen quién tiene la autoridad de Dios y quién no la tiene. Ellos reconocen y saben quién tiene la autoridad. Ellos perciben el dominio que tiene el creyente en el mundo espiritual. Amén. Entonces, si cae en manos equivocadas, se puede ejercer de una manera irreverente. Fíjense. Vamos aquí a... Juan 17:18, en la oración que hacía Jesús por sus discípulos antes de partir aquí de la tierra. 18. Una oración que hace Jesús por sus discípulos. La oración sacerdotal de Jesús. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Que nosotros tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Dice que haremos cosas mayores que las que Él hizo en la tierra. Porque Él está a favor nuestro, está intercediendo por nosotros. Haremos cosas mayores, haremos cosas, proezas, porque Él está intercediendo. Eso lo dijimos en la enseñanza pasada. Entonces la autoridad que se nos ha dado es para combatir la fuerza de las tinieblas, colocándose la armadura de Dios, protegidos porque tenemos una batalla espiritual permanente, porque lo que hemos leído aquí en el libro de Corintios, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces, pero tenemos también otra parte que tenemos que tener en cuenta, es preparar el campo de batalla. Y el campo de batalla vulnerable nuestro es la mente, hermano. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por eso leímos ya ahorita en 2 de Corintios 10:5. Miren lo que dice así bien. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, todo pensamiento contrario. Tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. O sea, sujetarlo y reprenderlo y llevarlo a la obediencia de Cristo. O sea, neutralizarlo, sujetarlo a la obediencia de Cristo. Cualquiera que quiera aquí levantarse, cualquier demonio que quiera levantarse, que venga de pronto a estar queriendo hacer saboteo o lo que sea, nosotros tenemos que llevar todo cautivo a la obediencia de Jesucristo, dejarlo anulado y cancelado con la sangre de Cristo. Entonces, la mente es lo que el enemigo tiene ventaja sobre nosotros si le damos esa autoridad. Pero tenemos que tener presente que Isaías 59 dice que Él lleva, todos nosotros llevamos todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, pero aunque el enemigo levante bandera, aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera a favor nuestro. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Entonces, tenemos que aprender a pelear espiritualmente las batallas. No es la suegra, no es el vecino, no es no sé quiéncito, quien quiera que sea. Nosotros tenemos que batallar espiritualmente todas las luchas que se nos presenten. Tenemos que reconocer esa condición espiritual nuestra y de que nuestra lucha no es contra carne, ni contra sangre. Entonces, también tener presente, hermanos, además lo que hemos leído ahorita, que tenemos potestad de hollar serpientes en Lucas 10, también tenemos que tener presente que las puertas del Hades no prevalecerán. Vamos a Mateo 18, vamos. Mateo 18. Todo eso tenemos que tenerlo presente. 18, vamos a leerlo. Del 18 al 20. Dice así, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en las tierras acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Leímos ahorita que envió de 2 en 2. Y que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Es por eso que tenemos que ir de 2 en 2. Una vez llegó nuestro pastor presidente que está en la presencia del Señor, nuestro pastor Carlos, dice, por allá había un loco, llanero solitario en la 72 predicando solo con un megáfono. Aquí no tenemos llanero solitario, 2 en 2. Y eso no lo podemos olvidar, hermano, porque eso es darle lugar al diablo. No estamos protegidos y estamos viviendo la palabra, porque tenemos que obedecer a Dios y a su palabra, hermano. Vivir la palabra y sobre todo lo espiritual nuestro, lo que tiene que tener con toda la batalla espiritual. Somos soldados de Cristo, del ejército de Dios. Entonces tenemos esa autoridad para doblegar, desactivar las tinieblas. Hechos 19, del 11 al 17. Debemos estar espiritualmente preparados, hermanos, para ejercer la guerra espiritual, sin ser avergonzados. Vamos a leer este pasaje que usted se va a dar cuenta que tenemos que tener la autoridad espiritual para poder combatir las fuerzas espirituales. Sí, del 11 al 17. Vamos a leerlo. Hechos 19, del 11 al 17. Bueno. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, porque hay espíritus de enfermedad, hermano. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, por eso el exorcismo, eso no es la forma que Dios manda en su palabra para la liberación de las personas que están endemoniadas. Eso es de la iglesia tradicional. Nosotros usamos la liberación espiritual de las personas que están endemoniadas y cautivos, enfermos. Bueno, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, al que ellos querían exorcizar,
saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente la palabra del Señor, porque Dios es glorificado cuando hay una liberación, cuando hay una sanidad, porque sabemos que eso no es don del hombre, sino es don de Dios que usa a los hombres, que fue delegada esa gran comisión en nosotros, fue delegado los dones para nosotros, así como Jesús lo hizo cuando estaba aquí en la tierra con sus discípulos. Entonces es necesario estar bien. Entonces cuando nosotros llegamos al Señor, nos incorporamos al ejército de Dios, así como llegan los jóvenes que llegan de soldados, se incorporan al ejército de Colombia. Nosotros nos incorporamos al ejército de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, mire lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. Para ministrar liberación se necesita estar bautizado con el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Esto lo dijo Jesús antes de ascender, después de haber sido muerto y resucitado al tercer día. Pero recibiréis poder, hermanos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Seréis testigos en Barranquilla, Atlántico, Colombia y todo el mundo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, hermanos, si usted no está bautizado en el Espíritu Santo, porque nos bautizamos en agua, pero cuando nos bautizamos, nos bautiza el Espíritu Santo, que la señal es hablar lenguas, usted va a tener la autoridad del creyente. Porque te recibe. Es que aquí lo está diciendo el Señor. Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted es bautizado del Espíritu Santo, que usted habla en lengua, usted tiene la autoridad para ministrar liberación, sanidad, toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Entonces es importante que usted sepa eso. Entonces aquí hay que explicar algo por encimita de los 3 cielos que hay. Vemos el cielo aquí que todos estamos viendo, que aquí está aquí a la luz, que lo vemos. Está el segundo cielo donde están las huestes espirituales de maldad, todos los demonios. Y está el tercer cielo donde está el Señor. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos esto en la guerra espiritual, de las oposiciones que tenemos a veces en nuestras oraciones por los demonios que están en el segundo cielo. Entonces, conocemos, podemos decirlo por encima porque no es la profundidad, pero sí es bueno que sepamos que hay batallas espirituales, hay oposición para nuestras oraciones. En el libro de Daniel 10, capítulo 12 y 13, vemos que así como Daniel, vamos a leerlo un momentito, Daniel 10, 12 y 13. ...12 y 13... Daniel estaba en unos ayunos y había hecho una petición ante el Señor, pero había un impedimento en los segundos cielos de los demonios, y tenemos que aprender eso.
que a veces cuando tenemos impedimentos en nuestras oraciones porque hay una fuerza en el segundo cielo que se opone y hay que derribarla en el nombre de Jesucristo. Dice así, Daniel 10, 12, 13. Y me dijo, Daniel, varón. Y es que una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días para que él bajase del tercer cielo, donde Daniel tuvo esa posición con el príncipe de Persia, de los reyes de Persia. Ahora no vamos a decir que vamos a tener oposición de rey de Persia. Hay oposiciones en las regiones celestes, en el segundo cielo, que hay que derribar a punta de guerra espiritual. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para ellos. Entonces, quiero leerle este versículo 13 nuevamente. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, desde que él lo escuchó. Él cuando oyó, la oración fue escuchada allá en el suelo, cuando oró Daniel, fue escuchada en el cielo. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces tuvo que intervenir además Miguel para ayudar al ángel que le llevaba la respuesta a Daniel. Entonces, para que ustedes vean que hay que batallar en el segundo cielo, donde están los demonios. Entonces el príncipe Miguel ayudó al ángel Gabriel para que poder venir durante 21 días, hermano. ¿Desde cuándo estará usted batallando contra algo? Y no puede, tiene que aprender que hay que seguir orando y reprendiendo. Entonces nosotros, los cristianos, tenemos que hacer guerra en dos frentes de batalla. El segundo cielo, donde están todas las huestes espirituales de maldad, todas las Satanás y sus demonios, parte de los demonios. Y la batalla de nuestra mente, porque la mente, como les decía, es lo que más Satanás tiene a la mano del creyente para dominarlo. Entonces, las tentaciones, todos los dardos que manda, de poner duda, poner debilidad espiritual, que no oren, que no ayunen, que no hagan esto. Entonces, todo esto tenemos nosotros que, esos dos ataques que tenemos, en el segundo cielo y nuestra mente, tenemos que estar vigilantes contra estos dos frentes de batalla que nos pueden derribar. Entonces, porque el que le controla la mente a usted, le controla todo, hermano. Por eso siempre hemos hablado de algo que, digamos que, dicho pues, o leo, escritos, leyendas que han dicho que las aves pueden montarse en nuestra cabeza, pero no pueden hacer nido. Porque si hace nido un ave o en cualquier lugar, es difícil que se mueva de ahí, porque ahí tiene su nido. Entonces lo mismo en el campo espiritual. Vendrán tentaciones a tu mente, situaciones que te quieren desviar del camino del Señor, pero tú tienes que reprenderlas en el nombre de Jesucristo. Porque dice el Señor que juntamente con la tentación viene la prueba, viene la salida. No estamos solos. Tenemos al Señor, al Espíritu Santo que nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, la batalla espiritual tenemos que combatirla en la mente. Tú puedes dejar que las aves estén allí, pero no puedes dejar que hagan nido. Las tentaciones van a venir a ti porque a todos nos somos tentados. Seremos tentados, pero no podemos ceder a la tentación. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Eso es lo importante. Entonces, en Efesios 2:2 habla del príncipe de los aires, que es Satanás.
Dice así, vamos a leer desde el 1, 2:1 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, o sea, el Señor Jesucristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando éramos mundanos, cuando no éramos cristianos, siguiendo la corriente, en nombre de Jesucristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, allá en el segundo cielo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, ahí está Efesios 2:2 diciendo que el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás y sus demonios, allí están en el segundo cielo. También, una de las formas también combatir todas las fuerzas contrarias es el ayuno, hermanos. Es importante nosotros estar orando y ayunando, también para interceder, la intercesión, porque hay formas de dirigirse a Dios a través de la oración. La oración cuando tú pides algo tuyo personal o de alguien, ¿no? Pero la intercesión es cuando tú te pones en la brecha a favor de algo o de alguien, de un país, de una nación, de un hermano que está siendo atacado por algo o por alguien. Tú te pones en la brecha por un país, estás intercediendo. Entonces hay que ponerte, vamos a Ezequiel 22:30, vamos a leerlo. El Señor está llamando a intercesores que se pongan en la brecha a favor de una nación, de una necesidad, de un país, de una juventud, de la niñez, de las madres solteras, de las mujeres, las jóvenes, de los jóvenes que están en pecado. Está buscando. Así como busca adoradores en espíritu y en verdad, está buscando intercesores. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no la hallé. El Señor estaba buscando de ahí del pueblo de Israel, porque iba a reprender a Jerusalén por la desobediencia. Y estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha para que no lo hiciera. Miren, hermanos, ustedes ven que cuando la iglesia intercede de Jesucristo, se van abajo todo lo que está en contra de lo que estamos pidiendo, ya sea decreto o lo que sea, porque el Señor está buscando a alguien que se ponga en la brecha a favor de muchas situaciones. Dios puede revocar algo contra un país, un juicio, si la iglesia intercede. Cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, ahí está el Señor. Entonces, si cuando nos ponemos de acuerdo, mire que la iglesia se ha puesto de acuerdo. Nosotros hemos hecho un día de intercesión a favor de muchas cosas de nuestro país y Dios ha obrado. No nosotros, toda la iglesia de Jesucristo, los que verdaderamente están interesados en Colombia, los que a favor de la nación, de tantas cosas que hay que pedir. También para que ustedes vean la importancia de la oración de la iglesia, que está en batalla espiritual a favor de las necesidades y en contra de Satanás y sus demonios, está la oración de Daniel en el capítulo 9, lo voy a decir por encima para no buscarlo. El Señor había, a través del profeta Jeremías, dado un juicio sobre el pueblo de Jerusalén por desobediencia, porque se fueron tras otros ídolos, se fueron a unirse con mujeres que no eran de su misma nación, del mismo pueblo judío, de Israel. Y de tanta desobediencia el Señor les dijo que 70 años irían fuera de su nación, a Babilonia, y eso se cumplió. Ahí estaba Daniel, y Daniel comenzó a escudriñar en los libros, capítulo 9 de Daniel, y comenzó a darse cuenta, por la desobediencia de mi pueblo, 70 años aquí estamos para cumplirse, y comenzó a orar y a decir, hemos pecado, hemos hecho impíamente, Señor, pero venimos delante de ti, no confiando en nuestras propias justicias, sino en tus infinitas misericordias. Se puso en la brecha
a favor de su país. Y eso es lo que está buscando el Señor, intercesores. Necesitamos tener intercesores para que podamos batallar contra las fuerzas del mal, porque no lo podemos hacer cuerpo a cuerpo humanamente, sino que te podemos derribar. Tenemos que derribar fortalezas. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Seguimos adelante. Entonces vamos a hablar de una parte muy interesante, muy importante, que es la puerta de entrada a los demonios. ¿Cómo se le da puerta de entrada a un demonio? Porque un demonio no va a entrar voluntariamente porque quiere, sino porque nosotros le damos entrada por muchas cosas. Hay muchas causas y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vamos a buscar en 1 Corintios 6. Somos templo del Espíritu Santo y si nosotros estamos bien con el Señor, ningún cristiano que esté haciendo la voluntad de Dios, que esté en su presencia, en comunión y comunicación con Dios, puede ser poseído por un demonio. Sí puede ser de pronto como debilitado, pero poseído jamás. Porque está el Espíritu Santo en nosotros. Y donde está el Espíritu Santo, ahí está Dios, hay libertad. Y el diablo no tiene autoridad si no se la damos nosotros para que él entre. Y le damos entrada. Por eso se llaman puertas de entrada a los demonios. Cuando le abrimos a nosotros puertas de desobediencia, cuando no hacemos la voluntad de Dios en cualquier área de nuestra vida, hay puertas que dan lugar a los demonios que entren. 1 Corintios 6, 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestros corazones. Y lo tenemos cuando estamos en santidad. Porque un cristiano que se aparte de la santidad de Dios, el Espíritu Santo se va. Y ahí está Satanás. Porque somos de Dios o somos del diablo. Y somos de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, por la sangre de Cristo. Glorificad pues en Dios, a Dios, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso el que fornica contra su propio cuerpo peca. Somos templo de Dios. Entonces, cuando le abrimos puertas a Satanás, o sea que el cristiano, por ejemplo, se aparta, y ahí hay puertas abiertas para que el demonio entre y haga lo que quiera. Por eso que dice la palabra que es mejor no conocerlo que conocerlo, apartarse. Porque el postrer estado va a ser peor que el primero. Porque vienen legiones y se meten. Pero Dios es bueno y está esperando que el que se aparte se reconcilie con Él. Y Él dice que viene a mí, yo no lo echo fuera, un corazón contrito, yo mi dado, no lo rechazaré. Bueno, entonces una de las puertas de entrada es por la herencia. Nosotros heredamos hasta la tercera y cuarta generación, lo vamos a leer ahora en Éxodo 25, por la desobediencia. También entran por los pecados sexuales que se cometan: fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualismo, pornografía, masturbación. Por esas partes entra al cristiano. Bueno, entran por la herencia, por pecados sexuales y por cualquier participación en el ocultismo. Vamos a Éxodo 25, hermanos. Vamos a leer Éxodo 20. Vamos a leer desde el 1. Dice así, 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, los 10 mandamientos, cuando les dejó los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Al pueblo de Dios, de Israel, los sacaron de Egipto. A nosotros también nos sacaron del Egipto espiritual,
del mundo, con el faraón que es el diablo, de casa de servidumbre, le servíamos a Satanás, todo lo que hacíamos. Y dice, no tendrás, esto es una ley, no tendrás un mandato, una orden, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Miren, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, oigan, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Las maldiciones se heredan. Así como un hijo hereda lo físico de su padre, las maldiciones se heredan por desobediencia. Miren todo lo que el Señor mandó aquí en Éxodo 25 y la humanidad lo ha desobedecido, nuestros antepasados lo desobedecieron y eso ejerce una influencia en nosotros por nuestros antepasados. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. O sea, aquellos que desobedecen a Dios están aborreciendo a Dios. Y por eso es que han venido todas las maldiciones sobre nosotros, la humanidad completa, por el pecado de Adán y Eva. Celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En este caso, aquellos que nos hemos apartado del pecado y hemos seguido las ordenanzas del Señor, su palabra, y obedecido a Dios y a su palabra, esas maldiciones han sido quebrantadas. Amén. Entonces, vemos por esta desobediencia de nuestros antepasados, tenemos todas las consecuencias. Y vamos a ver más adelante que en diferentes familias hay pecados diferentes, en que los demonios han puesto por generación en generación enfermedades, pobreza y muchas cosas que vienen de generación en generación. Pero ellos no son eternos, porque cuando un cristiano llega al Señor, la maldición se corta inmediatamente. Si quiere volver atrás o desobedecer, volverán esas maldiciones, porque la maldición hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, sigamos. Entonces, habla por la herencia. Ya hemos leído allí en Éxodo 25, por pecados sexuales. ¿Por qué? ¿Cómo se entra? Pongan atención, es muy importante. Si alguien se durmió al lado suyo, despiértelo. Porque el aire está fresco, está bueno el aire. Pero vamos a poner atención que esto es parte de nuestra vida espiritual y de la vida eterna. Porque esto depende que vayamos al cielo o al infierno. Si desobedecemos, pero tenemos que conocer. Porque hay mucha iglesia que no conoce esto. Por eso estamos dando esta enseñanza, para que conozcan lo espiritual de nosotros. Tenemos una parte espiritual y unas normas de Dios que tenemos que cumplir y obedecer para tener bendición, para tener vida eterna. Bueno, los pecados sexuales. ¿Cómo entran los demonios a las personas y se vienen heredando y siguen y siguen? A través de la relación sexual con niños. El abuso sexual de los niños es una puerta más entrada, más común en la humanidad. En los niños que los violan desde pequeños, ahí entran todos los demonios. Ahí es la primera, pecado sexual en que entran los niños, entran las maldiciones. Porque téngalo por seguro, y usted lo puede estar viendo, que un niño, un varón, desde temprana edad, es manipulado o violado sexualmente, se vuelve homosexual. Una niña manipulada o violada sexualmente se vuelve lesbiana. Y no solamente eso, vienen legiones de legiones. Porque un niño, quebrantar la santidad, la inocencia de un niño,
Por eso el demonio lo hace y el diablo lo hace, para que se pierda ese niño. Figúrense, hace 20 años llegó aquí a Colombia, al concilio de Boston donde estábamos, un hombre que perteneció a una comandancia de ciertos personajes que estaban fuera de la ley en el narcotráfico y todo. Ese hombre era la mano derecha de ese narcotraficante, muy conocido aquí en Colombia, que hasta ahí digo el nombre. Lo importante es que uno de esos comandantes se convirtió al Evangelio, una gran bendición. Y hace unos días Dios permitió que ese testimonio llegase a nosotros, y mi esposo lo estaba escuchando y me comenta: oye, tú no sabes qué cosa tan tremenda. Este hombre que se convirtió de la comandancia de aquel, se convirtió y Dios le dijo que fuera a una cárcel donde había un hombre condenado que tenía 21 años de estar preso, de estar ahí en esa mazmorra, porque era un calabozo donde estaba. Él no se bañaba, ni comía, ni nada. Y Dios le dijo que fuera. Y él fue en el poder del Espíritu Santo, y no lo dejaban entrar. No se te va a matar, no me va a matar, porque ya Dios me dijo que fuera, yo voy y entro. Y él entró y el hombre, tan es así que estaba mansito, y alcanzó a obedecer todo lo que decía. Te quiero bañar, te traje comida, un pollo. Ay, tengo tiempo que no como pollo. Te doy comida, te doy todo, te voy a afeitar, te voy a cortar las uñas. Las uñas eran garras, tanto de los pies como de las manos. Y él comenzó y lo limpió, se bañó, comió. Y comenzó a decirle: ¿tú por qué estás así aquí? ¿Qué te pasó? ¿Por qué llegaste tú a este estado de homicidios y de tanta maldad por el cual te condenaron? Me dijo: pongan atención, para que cuiden a sus niños y tengan cuidado y tengan malicia y no se confíen de todo el mundo. Porque el que menos corre vuela, y el que menos, mejor dicho, un elefante. Mejor, para que ustedes tengan cuidado. Mira, a mí eso, mira, hace 20 años yo escuché ese testimonio, que él estuvo aquí en Colombia. Y hace unos días volví a escuchar eso, y eso lo remueve a uno porque es triste. ¿Por qué estuviste aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Porque a los 5 años mi padre me violaba sexualmente. Y mi mamá veía y no decía nada. Y después, no contento con eso, venían todos, la mayoría de mis tíos, y me violaban también. ¿Qué les parece eso? Tan horrendo, tan tremendo de un niño. ¿Cómo lo llevó? Al estado en que estaba, homicida, delincuente en todos los aspectos. 21 años metido ahí. No sabemos, yo me imagino que Dios lo libertó y saldría libre de ahí en todos los aspectos. Entonces, hermanos, ¿qué le digo con eso? Que los pecados sexuales son las puertas de entrada a los demonios. Por eso, yo cuando veo, no es que quiera justificar a nadie, sino que uno conoce. Cuando yo ejercía, yo decía: no, los delincuentes, decía yo en mi ignorancia, no, son delincuentes natos, nacen así, porque hay una teoría en derecho que dice que los delincuentes son natos, que nacen así. Entonces yo decía: sí, es verdad, ellos nacen así por la sociedad, porque donde viven así es que les pasa todas las cosas, viven en lugares de tugurio y todas esas cosas, por eso que matan, por eso. Yo estaba equivocada, pero cuando yo conocí la verdad de Cristo, me di cuenta: no son natos, ni es porque es la sociedad, son por lo espiritual, son demonios. ¿Cómo es que un hombre va a matar a su madre y no se va a dar cuenta que está matando a su madre? ¿Por qué? Porque está endemoniado. Está bajo los efectos espirituales de un demonio. Y yo les digo que yo recién llegué al Evangelio, todavía ni me había bautizado. Yo iba con los hermanos que iban a la cárcel modelo a hacer la obra. Y hablé con ese muchacho hace como, ponle de pronto 30 años. Yo fui a la cárcel esa vez. Y el muchacho había sido, eso fue un escándalo aquí, había matado a su madre. Y él habló conmigo y me dijo: tú no sabes que yo no sé por qué yo maté a mi madre. ¿Por qué? Porque están bajo los efectos de los demonios que los controlan, porque el demonio lo que se quiere es que haya muerte y sangre para ellos saciarse, porque ellos no se sacian nunca, los demonios. Por eso que ahí están los espíritus derramadores de sangre y quieren sangre y sangre.
Yo no sé por qué maté a mi madre, yo cómo voy a matar a mi madre. Para los efectos de los demonios. Entonces, hermanos, los pecados sexuales, la relación sexual con niños, el abuso sexual de los niños es una puerta de entrada a los demonios. Esos niños se levantan con odio, con amargura y quieren matar porque hay una cosa dentro de ellos que ellos tienen que vengarse de lo que les hicieron. No los estamos justificando, sino entendiendo y analizando las causas. Yo decía, no, esa es la sociedad que nos corrompe, que la economía por esto. No, son los demonios que entran en las personas. Y por eso es que hay tanta maldad y tanta iniquidad, porque eso no es ni pecado. Que un padre viola al hijo, que el tío viola a su tío, a su sobrino. ¿Cuánto no hemos sabido de hombres que han sido violados, que están en el Señor por su misma familia, pero Dios los libertó? Y esos son pecados de generación en generación. Van así siguen y siguen en la misma. La fornicación igual. Y aquí habla de eso. Relación sexual con animales. Eso está prohibido en la Biblia. Y aquí en la costa, ¿cómo no hablan ustedes? Conocen ya lo que dicen en la costa de los animales, que son un chiste, pero no saben que son puros demonios que entran cuando un hombre tiene la relación sexual con un animal. Ya ustedes saben las cosas aquí de la costa. Relación sexual con demonios. A veces hay demonios de incubos y sucubos. Incubos para las mujeres, sucubos para los hombres, que tienen relación sexual con los demonios. Y eso de pronto es una forma involuntaria, pero dentro del mundo espiritual, dentro del ocultismo, se da mucho eso. Que los demonios poseen a las personas cuando son consagrados para los demonios. Porque a través de la relación sexual hay transferencia de espíritu. Por eso es que Dios nada más permite y acepta el sexo dentro del matrimonio. Porque honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Un lecho y un sexo que no esté dentro del matrimonio, hay mancilla. Hay toda clase de pecados. Pero el que conoce a Cristo, está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque en el Evangelio no es así. No hay relaciones sexuales que Dios las respalda. Bueno, relación sexual con el sexo opuesto, fuera del matrimonio. La fornicación, un hombre casado o una mujer casada. El que realiza relaciones sexuales sin casarse está en fornicación. Y el que realiza relaciones sexuales siendo casado con otra mujer o otro hombre que no son sus esposos, es adulterio. Y eso es pecado. Sadomasoquismo. De pronto, hay sadomasoquismo, ¿no? Eso sí es real, porque son demonios que tienen a las personas cautivas. Y que las personas son sádicos, o sea, dan y reciben a través de la relación sexual para ellos un gozo maltratar a la compañera o que lo maltraten a él. Eso se da en el mundo, que de pronto nadie sabe. Para tener un goce sexual, tienen que maltratar a la esposa o que los maltraten a ellos. Sadomasoquismo, uno que recibe y otro que da. Esos son pecados que entran demonios, porque una persona tiene que estar endemoniada para hacer eso. Pornografía. Ojo con eso, hermano. Hay que tener cuidado. Hay muchas redes sociales, donde salen muchas mujeres desnudas prácticamente. Hombres que para poder tener una relación sexual tienen que primero que ver pornografía. Ahí están los demonios. Porque no sé, por ejemplo, los países desarrollados que ellos están ya hace muchos años, ponle 20 años por ahí. Me contaba una amiga que vivió en Estados Unidos, que ella tuvo que separarse de su esposo y mucha gente, porque esa es la obra del diablo. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y esa es la obra del diablo para destruir los hogares de la humanidad. ¿Qué hacían en Estados Unidos? Hacían unas pantallas, unos cuartos de estudios bien sofisticados, con sonido y pantalla. A ver, pura pornografía.
Y después estamos entre adultos que veían todo eso, barbaridades y diableras, a masturbarse, se dijo. Y después no querían relación sexual con las esposas. ¿Qué era lo que pretendía el diablo ahí? Lesbianismo, adulterio, prostitución, porque él vino a hurtar, a matar y a destruir. Adulterio, porque si la mujer y el hombre no... Y en Estados Unidos, países libres, que si yo me acuerdo un abogado amigo me dijo, yo estuve en Estados Unidos y habían 2 turnos, porque trabajan hasta diciendo más, y por eso es que la familia también se volvió nada ya, por trabajar la plata, no estaban pendientes de sus hijos. Y yo tenía 2 turnos, en un turno estaba mi esposa y en el otro estaba yo. Cuando yo llegaba a mi casa me conocí una vecinita por ahí, te das cuenta, 2 turnos, para dividir a la familia. Entonces, hacía adulterio con otra, y la esposa ya trabajando, y no sabemos si de pronto la esposa, no sabemos, eso lo sabe Dios nada más, porque nada más me contó de él. Entonces, todo eso, hermano, todo eso se da, y son demonios que entran. La pornografía es pecado, y si alguno de aquí va a esta pornografía, pídale perdón a Dios, que Dios lo perdona, pero como la mujer, no vuelvas más, deja el pecado, y no vuelvas más. Bueno, otra forma de entrar, ya dijimos que por la herencia, por los pecados sexuales, por el ocultismo. Los que han practicado adivinación, que no creo que haya aquí nadie. Astrología, hipnotismo, acupuntura, juegos y juguetes ocultistas, artes marciales, hermano. Las artes marciales son demoníacas, porque ellos cuando hacen su reverencia, están haciendo reverencia a los demonios. Ellos tienen todo consagrado a los demonios. Sesiones espiritistas, la yoga, la música rock, uso de cristales, proyección astral. Todo eso son puertas abiertas para que los demonios entren. Pero Dios, el que se arrepiente, Dios lo perdona y lo liberta y le restaura, porque Dios es un Dios de restitución. Hay contratos de sangre que han hecho mucha gente con los satanistas. Y se llegan a convertir en hermanos de sangre con el que han hecho los pactos de sangre. Solo por ese pacto, en el libro de Rebecca Brown, él vino a libertar a los cautivos. Esos nombres que aparecen ahí son nombres ficticios, pero la escritora, que es una médico dedicada a la restauración y liberación y ayuda espiritual a los que salían del satanismo, los que salen del satanismo, ella dice que esos contactos con demonios son terribles. Ella aprendió allí con esa muchacha que le contó todo lo que pasó cuando ella la obligaron a ser satanista sin querer. ¿Por qué? Por un pacto de sangre que hizo la mamá. Ella tenía un problema que le llaman, ¿cómo es que se llama? Los boquinetos tienen su nombre. Leporino, ¿labio qué? Leporino, bueno. La niña tenía un labio leporino y la mamá de ella, inocentemente, la llevó a esa clínica en ese estado, ya en Estados Unidos, no sé qué parte, llevó a la niña para que le atendieran y le ayudaran a hacer una operación. Lo que no sabía esa mamá, que la atendió, que era la jefa de enfermera, era la satanista, sacerdotisa de ese lugar. Y le dijo, sí, claro, nosotros te ayudamos, te componemos a tu hija, pero tienes que darme una muestrecita de sangre para ver todos los trámites, para ver cómo estaba bien, de la salud. Ah, bueno, sí, cógela. Se la dio. Y eso fue un pacto que hizo esa niña inconscientemente, ni la madre tampoco sabía. Y esa muchacha se crió muy extrañamente. Ella dice que ella sentía que ella tenía una fuerza, que no, decía yo, ¿por qué tengo esa fuerza tan terrible? Yo no sé. Y se veía que era diferente a todas, porque ella ya le tenían un seguimiento. Entonces, esa muchacha, cualquier día la invitaron de parte de ellos a un campamento, entre comillas, de cristianos, pero que vaya, era donde la iban a coger a ella ya para llevarla allá, porque tenía que reemplazarla a la sacerdotisa. Total que ella se resistió y por más que se resistió no pudo, tuvo que quedarse ahí.
Y a ella le tocaba que luchar con la otra sacerdotisa y matarla. Oíste, eso fue la primera entrada lo que le tocó que hacer. Total que ella hizo tantas cosas que ella llegó a la clínica donde estaba la doctora y ella fue libre porque ella la ayudó. Y por eso ella dijo, Él vino a libertar a los cautivos. Y Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Así que todo aquel que tenga ocultismo, que haya hecho pecado de brujerías y de cosas que no son de Dios, si se arrepiente, Dios lo liberta. Porque Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Un corazón contrito y humillado, yo no lo rechazo jamás. Entonces, esos contactos de sangre, sacrificios de cualquier tipo que han hecho con animales, con gente, con ídolos de cualquier tipo, el catolicismo también, porque la idolatría no es de Dios. Bueno, esas son las puertas de entrada por el cual entran los demonios. Tenemos que tener eso claro. De pronto usted no practicó nada de esto, de ocultismo ni nada de esas cosas, ni después tuve fornicación, pero la situación de los antepasados nuestros, que fue la herencia que leímos primero, es lo que marca a una familia y digamos que a una nación, porque hacen parte de esa nación. Entonces, ya en la liberación, que una persona que esté bajo estos efectos de estos pecados, por las tres causas, por la herencia, de tipo sexual y ocultismo, se le practica liberación si la persona conoce a Cristo y confiesa y se aparta, porque el que ve el peligro y se aparta, ese es sabio. Bueno, no creo que vamos a terminar, porque de todas maneras es necesario que a la terminación de estos temas haya una renuncia a la vida que se llevaba. Solamente con la parte de la herencia tenemos. Todos estuvimos pringados con eso, con la herencia, y seguimos pringados, porque hay mucha iglesia que no sabe. Como decía al principio, a veces hay cristianos que son una bendición, obedientes, se bautizaron, están bautizados, sirven al Señor, pero no avanzan. Hay algo que les impide. Esa es la herencia, que hay que renunciar a eso, de corazón. Entonces, en la liberación, esto es para el que está liberando, no para el liberado. El creyente que está practicando una liberación no debe hablar con los demonios. Que tú, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Por qué estás en ella? No. Eso no lo podemos hacer nosotros, porque eso es pecado. Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, vamos a leerlo. Está prohibido eso. Deuteronomio 18, versículo 10. Dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, Él lo aborrece, lo abomina, lo prohíbe. Es abominación para que con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones de delante de ti, o sea, los vecinos de los seduceos, los fereceos, todos los geos que el Señor quitó de alrededor del pueblo de Dios, cuando les dio ya su tierra prometida. Porque estas naciones que vas a heredar, arogoreros y adivinos, oye, mas a ti no te he permitido esto, Jehová tu Dios. Esto no es permitido para el pueblo de Dios. Nada de esos agüeros, ni adivinación, ni nada de esas cosas. Entonces, si el que está ministrando comienza a preguntar a la endemoniada, ¿cómo te llamas? Al demonio. ¿De dónde viene? ¿Cómo entraste a ella? ¿Qué está haciendo? Que la muchacha o el hombre
tengan la condición de un medium. El medium es el que sirve de puente entre el demonio y la persona que ya está hablando. Tú ves que cuando cuentan, que cuando van a una consulta, la señora entra en cosas, en convulsiones y comienza a hablar a otra persona. Como que es un demonio, que es mujer, habla como hombre. Esos son los medios. Entonces, si la persona que está liberando se comienza a preguntarle a la persona que está liberando, la persona le va a estar contestando y está haciendo que esa persona quede como un medium, y eso es pecado para él y para ella. Entonces, prohibición de espíritus familiares. A veces van a invocar, oye, invócame a mi mamá, a mi papá, ¿para dónde está? ¿Qué fue lo que me dijo que hicieran? Cualquier cosa. Eso está prohibido, porque las cosas secretas pertenecen a Dios y a quien Dios quiere revelársela. Entonces, si el que está liberando le dice al liberado y le hace todas esas preguntas, que no debe hablar uno con demonios, los demonios son mentirosos. Ahora lo vamos a ver. Y padre de mentira. Entonces, quiere tener un espíritu familiar allí consultando y pone a la otra como un medio, la está haciendo pecar, o al otro. Entonces, que el que está siendo libertado se convierta en un medio. Mira lo que dice aquí, nosotros somos templo del Espíritu Santo, lo leímos ahorita. 2 Corintios 6:15, vamos a volver a leerlo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, los hermanos. Jesús lo hizo un día en su soberanía al Gadareno, pero eso fue Jesús. Él lo hizo por algo, para demostrar su poder, su autoridad, pero nosotros no estamos llamados a eso. Segunda de Corintios 6:15. 6:15. Hola, mi amor. Nata. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso nosotros no podemos tener comunión con los muertos ni con nada de eso. Los demonios son mentirosos. Vamos a Juan 6:44. Los demonios son terribles, por eso no se pueden dejar hablar. Juan 6:44. Evangelio según San Juan. Juan 6:44. Espérate. Juan 6:44. Vamos a otra cita, porque Lucas 4:33. Miren que Jesús no dejaba hablar a los demonios. Vamos a ver, que me equivoqué, es Lucas 4. Cuatro 33 al 36. 33 al 36. Mira. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Él no nos dio autoridad para estar hablando con los demonios. Dijo, cállate y sal de él. Y no le hizo daño. Salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares del mundo. Marcos 1:23, vamos a leerlo.
Así que no vamos a cometer ese error de estar hablando con los demonios, hermanos. 1:23. Satanás es mentiroso y padre de mentiras, igual que sus hijos. Marcos 1:23-24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruir, no sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciéndote: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Los demonios, cuando van a salir, salen con violencia, hermano. Por eso es que la persona que está siendo liberada al día siguiente amanece como si hubiera estado en una batalla campal. ¿Por qué? Porque siempre hay un desprendimiento y entonces eso. Entonces la liberación es para todos, hermanos, no solamente para un sector de la iglesia, los pastores, los líderes, no, para todos aquellos es la liberación. La liberación es el pan de los hijos de Dios, lo dijimos en la enseñanza pasada. Vamos a Primera de Juan 1:9, aquí habla sobre la liberación. Primera de Juan 1:9. Que este es el paso para la liberación. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí comienza la liberación. Porque si alguien confiesa sus pecados y se arrepiente, se aparta, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Amén. Entonces, se comienza por el arrepentimiento para que haya perdón. Y después la liberación, y quiera la persona en ayuno, en liberación, para que mantenga la liberación. Entonces, el arrepentimiento es muy sencillo: apartarse del pecado, reconocer que ha pecado contra Dios y arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento prácticamente consiste en apartarse del pecado, renunciar a todo y quedarse con el Señor. Entonces, aquí hay unas pautas para aquellos que van a ser liberados. Tomar un papel, plumero, lápiz, y que ya esa persona se ha arrepentido sinceramente de su pecado, entrar y recordar cómo fue su niñez, cómo fue todo, cómo comenzó su vida, para entonces tener una mayor dirección de la liberación. Miren que ese niño, desde los 5 años, lo que les conté, nos llevó a todo eso. Entonces tiene que ver su vida desde su nacimiento hasta el presente, ver todo lo que le pasó y la causa de su problema. Y estar en ayuno, oración, para que los demonios no le confundan su mente y le hagan olvidar, porque le pueden hacer olvidar la causa de dónde le produjo a usted el problema, porque todo pecado de esta que estamos hablando tiene su causa. Ya sabemos la herencia, los pecados sexuales y el ocultismo, lo que tiene que ver con todo brujería y todo eso. Entonces, recordar todo, confesar todo, para que, porque el liberado tiene que confesar y renunciar al pecado y ordenar a esos demonios que salgan y no vuelvan más y vivir una vida de santidad. Porque el que es mejor no conocerlo que conocerlo, apartarse. El que liberado dice que el postrer estado de la persona que se aparta es peor que el primero, porque vienen 7 demonios más. El postrer estado viene a ser el peor. Entonces hay síntomas de las personas que han abierto puertas a los demonios, síntomas de ira, de depresión, de
No podemos confundirlo con la puerta de entrada que hemos dicho de la herencia, los pecados sexuales y el ocultismo. Siempre hay que buscar la causa fundamental para hacer una liberación, ministrar una liberación. No es echarlo, tirarlo del piso y ya, está bueno, ya se hizo un show ahí, no. Hay que llevar una consejería con esa persona, saber cuál es la causa por el cual le vino su problema, la causa fundamental que dio lugar a esa posesión satánica. Eso no tiene que estar una consejería con una persona y hablar, no, pues ya que fuera ya, ni se arrepiente ni nada, ni tampoco si te da, tú estás en una consejería, tienes el que está liberando, tú te vas a decir, ay, pero yo tengo un problema de niñez, ay, sí, pero cuéntame, todo lo detalles, eso pertenece a la persona que está liberada, nosotros no vamos a saber nada más, ¿cómo entró? No los detalles, porque hay gente que es así, eso no se puede, pero podemos abusar, porque si por ejemplo, ¿cómo puedes conectar? Si la persona comienza a contar cosas, dice, mira, el espíritu de uno y sabe que tiene esa muchacha, o esa muchacha, entonces uno tiene que tener cuidado, mucha sabiduría. Solamente se le puede preguntar a un liberado si ha estado en alguna de estas áreas: relación sexual con niños, abuso sexual de niños, relación sexual con animales, lo que estoy leyendo ahorita, con demonios, relación sexual con el sexo opuesto, fuera del matrimonio, fornicación, masoquismo, pornografía, ocultismo, todo eso hay que presentarlo. Y el liberado no solamente debe desear ser libre por quitarse la presión de los demonios, no. Está siendo liberado para darte gracias por gracias recibido, para servir a Dios y obedecer a Dios y a su palabra. Tener una vida que agrade a Dios. Debe dejar de pecar y saturarse de la palabra de Dios. Santiago 4:7, vamos a leer. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y a la voluntad de vosotros. Aceptaos a Dios y se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Pero entonces, someteos a Dios mismo, la droga de arrepentimiento, me someto a la palabra de Dios, apartarme del pecado, vivir para Cristo. Someteos a Dios, resistir al diablo, resistir en oración, en fe, en ayuno, en apartarse del pecado, en arrepentirse y huirá de nosotros. Entonces, el que quiera ser liberado puede hacer eso: arrepentirse, someterse a Dios y a su palabra, resistir al diablo con la palabra, con la fe, con la disposición de corazón, de apartarse del pecado y de seguir a Cristo. Amén. Aceptamos a Dios que se acerca a nosotros, claro, en oración, en súplica y ayuno. Entonces, vamos a dejarlo aquí y para la próxima no queremos llegar hasta la tercera parte, sino que vamos a salir un poquito después, más tarde, entonces de pronto yo voy a terminar algo. Vamos a dar aquí hoy, seguimos la tercera parte, ya sin con la ayuda del Señor, ya al final, le falta poco, pero no ir a hacer la carrera, tenemos que dejar bien todos los pasos, y vamos a hablar algo muy importante, que es las maldiciones por quebrantar. Las maldiciones no hemos oído de herencia, pecados sexuales y ocultismo. Estas maldiciones se pueden quebrantar. Lo vamos a aprender. Que nosotros saldremos de muchas situaciones que vivíamos. Porque en la próxima, cuando terminemos esto, entraremos en una renuncia de esos pecados y los pasos, las maldiciones de herencia, que son hasta la tercera y cuarta generación. Y veremos aquí, voy a adelantar un poco. Hay espíritus de herencia
familias que son hasta la tercera y cuarta generación. Personas que en la familia todos mueren de cáncer, todos mueren del corazón. Eso pasa en ciertas familias. Pero cuando llegamos a Cristo, conoceréis la verdad que es Cristo, y la verdad os hará libre. Amén. Entonces, vamos a adelantar eso, porque hay familias, cuando nosotros llegamos, antes de llegar a Cristo, toda la familia era, yo soy una generación, mi papá y mi papá era primo con mi mamá hermana, y tenemos heranza con ambas familias. Bueno, y todas las familias, bueno, esto no está fuera de cámara, fuera de grabación. Entonces todo esto lo vamos a ver la próxima martes, Dios mediante, si no ha venido Cristo. Damos gracias a Dios por